Les voy a leer el currículum de nuestros ponentes para que podamos iniciar este cuarto ciclo de conferencias de Por Más y Mejor Salud Mental. En esta ocasión con el título El Doctorado en Desarrollo Humano, diversos diplomados entre los que sobresalen Psicoterapia del Arte, docente investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro desde el 2007 a la fecha. Ha realizado diversas investigaciones multidisciplinarias en temáticas relacionadas con la salud en el trabajo, tales como higiene, seguridad, estrés, burnout, factores y riesgos psicosociales. Ha dirigido tesis de licenciatura y de maestría en esas temáticas. En el año 2017 recibió el Premio Iberoamericano en Psicología del Trabajo, conferencista a nivel nacional e internacional, entre los que sobresalen el Tercer Congreso de América sobre Factores Psicosociales, Estrés y Salud en el Trabajo, verificando en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha realizado diversas investigaciones grupales con el modelo de grupo operativo, mismo que ha perfeccionado el tratamiento del estrés y el burnout. Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados sobre temáticas relacionadas a la salud y psicotrastornos en el trabajo. Fue galardonado con mención honorífica y medalla de mérito académico de la UAC como su mejor promedio en el año 2015. Su formación en factores de riesgo psicosociales se forja a partir de la actualización profesional en cursos impartidos por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Conferencista a nivel nacional e internacional, sobre los que sobresalen el Tercer Congreso de las Américas sobre Factores Psicosociales de Estrés y Salud en el Trabajo, verificado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, en el año 2018. Actualmente es docente capacitador en Desarrollo Humano en el Centro de Desarrollo de Talento Autotanques Nieto. Forma parte del Padrón Nacional de Evaluadores de EMA para las normas de seguridad y salud en el trabajo. La licenciada Grisel Mariana Lechuga Rodríguez, licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Psicología del Trabajo, diplomado en Salud y Seguridad Industrial. Ha colaborado en el área de recursos humanos como implant y capacitación por medio de la NOT-de Corporativo de Industrias como Tremac, Placa Comex, Cimex, Nestlé, Clero, Kellogg's Ferrero, entre otras. Su formación y experiencia como auditor interno en ISO 9001-2008, así como en temas de salud y seguridad industrial, le han permitido desarrollarse profesionalmente cumpliendo la licenciada en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Ciencias Sociales, doctora en Ciencias Sociales, ambos posgrados en el Colegio de Michoacán. Realizó un postdoc con ASI en la Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre el Trabajo. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha participado en numerosas investigaciones en temas relacionados con salud en el trabajo. Su amplia expertise en la intervención psicosocial le ha permitido coayudar a procesos colectivos de mejoramiento y bienestar en distintas poblaciones, tanto urbanas como rurales. Su formación en factores de riesgo psicosociales está sustentada en la dirección de tesis de maestría y doctorados en temas relacionados con procesos de trabajo, riesgos psicosociales, precariedad laboral. Actualmente es secretaria académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos con ellos. Ok, buenos días, espero que me escuchen bien. Vamos a dar inicio a esta presentación, a esta charla que hemos nombrado el bienestar psicosocial de los trabajadores, principios de la NOM 035 y el trabajo decente. Como parte de las actividades de este ciclo de conferencias que organiza el Centro Universitario de Lagos, denominado Por Más y Mejor Salud Mental. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos una propuesta que inicia abordando la definición de salud, considerando, por supuesto, para este fin,
que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad ni la idílica concepción que parte de la Organización Mundial de la Salud de un estado óptimo de bienestar físico, mental y social. ¿Por qué hacemos esta referencia? ¿Y por qué consideramos, al igual coincidimos con el doctor Julio César Nefa cuando hace esta definición de salud? Porque el trabajo es una actividad compleja. El trabajo es una actividad que está multideterminada. Son varios los factores que van a incidir cuando una sola persona llega y ocupa un puesto de trabajo. Y a partir de ese puesto de trabajo puede desarrollar o bien enfermedades físicas o bien algún problema de salud mental. Pero para que esto Maestra, suceda, no se ve la presentación, disculpe que la interrumpo. ok, déjame, vuelvo a cargarla. Bien. A ver, voy a compartir pantalla. Está la presentación. ¿Listo? ¿Se ve, Jesús? Un momento, si quiere ahora abrirla, por favor, ya la vemos. ¿Ya la ven? Ok, perdón, ¿eh? ¿Listo? Adelante, perfecto, gracias y disculpe. Okay. Bueno, entonces inicio nuevamente. La charla de hoy la denominamos el bienestar psicosocial de los trabajadores, principios de la NOM 035 y el trabajo decente. Es una charla que organizamos a fin de presentar en este ciclo de conferencias organizado por la Universidad del Centro Universitario de Lagos, denominado por más y mejor salud mental. Y partimos iniciando con la definición de salud en el trabajo. Una definición que nosotros retomamos del doctor Julio César Nefa, en el que él denomina la salud no como la ausencia de la enfermedad, ni como el estado idílico óptimo de bienestar físico, mental y social. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, palabras más, palabras menos, esta es la definición que nos da. Sin embargo, cuando se trata de salud mental y en el caso del trabajo, son múltiples las determinantes que van a influir para que un problema de salud mental se haga presente en un trabajador. En primera, yo quisiera mencionar que el trabajo es una actividad compleja, es una actividad que está multideterminada y que para fines de su estudio o para fines de análisis de la salud o de los perfiles salud-enfermedad en el campo de trabajo, es importante retomar el proceso de trabajo. Esa es nuestra unidad de estudio, es nuestro punto de partida. Pero en ese proceso de trabajo, pues hay una serie de determinantes que van a influir para que un trabajador desarrolle o desencadene un problema de salud mental. Entonces, desde nuestro punto de vista y de acuerdo a nuestra experiencia, esta es la definición que más se acerca a esa realidad compleja del mundo de trabajo. Entonces, retomamos del doctor Nefa esta definición de salud, entendiéndola como el resultado de una constante búsqueda de equilibrio de los seres humanos con sus semejantes, en este caso de los trabajadores con sus semejantes. Sus semejantes pueden ser sus propios compañeros de trabajo, pueden ser sus supervisores, pueden ser sus líderes, pueden ser sus jefes, pero también puede ser su familia, la gente con la que se relaciona y comparte fuera del espacio de trabajo. Y también establece como ser humano, como trabajador, una relación con el medio que va a depender de sus capacidades de resistencia y de adaptación ante los factores de riesgo. Entonces, desde esta perspectiva, la salud no es algo que se posee como un bien, sino una forma de funcionar en armonía con el medio. Y cuando hablamos del medio, incluimos el trabajo, que es una de las actividades principales para los seres humanos desde la época moderna a la fecha. Hablamos del ocio y del tiempo libre. ¿Qué hace el trabajador cuando no trabaja? ¿En qué se divierte? ¿Cuáles son sus prácticas lúdicas? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos?
su vida social, que tiene que ver con las relaciones que establece en los diferentes estratos, la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros cercanos, y la que establece con otras personas a las que no está vinculada emocionalmente, pero que sin embargo tiene que tener trato. Tal vez el chofer del camión que lo lleva hasta su trabajo, etcétera. Y se hablaría de un equilibrio o una forma de funcionar en armonía en todos los modos de vida en general. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente significa verse libre de dolores o de enfermedades, sino también de tener la libertad para desarrollar y mantener sus capacidades funcionales. De hecho, la capacidad de adaptación es considerada no solamente por NEFA, sino por varios autores, como un indicador de salud mental, ¿sí? En este sentido, como el medio de trabajo constituye una parte importante de ese medio, porque las personas adultas pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y la mayor parte de los días de una semana dentro del trabajo, entonces podríamos afirmar, de acuerdo a como lo dice NEFA, que la salud va a depender, pues en este caso, de las condiciones de trabajo y de estas relaciones que se establecen dentro de un contexto laboral. El abordaje se hace generalmente a nivel colectivo. Estudiamos las condiciones de trabajo en las que vive un grupo o un colectivo de trabajadores y vemos cuáles son los patrones comunes, las características esenciales de esas condiciones de trabajo, y a partir de ahí vamos infiriendo cuáles pueden ser los posibles problemas de salud que van a presentar o que van a desarrollar, ¿sí? En este sentido, la salud psíquica y mental, retomando a NEFA y a su vez NEFA retomando a De Jurt y a Jernet, la salud física y mental no es un estado, ni es el resultado de las tensiones entre estímulos-respuestas, que es como una visión, digamos, muy monocausal, ¿no? Muy unicausalista. Para un estímulo hay una respuesta, ¿no? La salud psíquica y mental, vuelvo a repetir, es compleja. Refiere un equilibrio dinámico, porque hay un constante movimiento, constantemente hay cambios. Es un equilibrio dinámico inestable entre la necesidad de desarrollo que tiene una persona, que en este caso va a ser el trabajador, sus capacidades de resistencia, hablamos del aguante, de la resistencia que tiene ante esas situaciones que va a enfrentar, sus capacidades de adaptación y cómo hace frente a las exigencias físicas, a las exigencias psíquicas y a las exigencias mentales de un trabajo, ¿sí? Estas van a ser impuestas por la actividad para alcanzar un nivel de productividad, y por otra parte también van a ser impuestas por las normas sociales, que rigen en sociedad y que se permean, por supuesto, hacia el trabajo. Un trabajador que tiene que rotar turnos, pues esa es la demanda, esa es la imposición, esa es la exigencia de trabajo. Un trabajador que tiene que viajar constantemente, esa es una exigencia de trabajo. Un trabajador que tiene que estar frente a una máquina atento a su funcionamiento, es una exigencia de trabajo. Y todas estas condiciones, todas estas características van a influir para que ese trabajador en determinado momento y bajo ciertas circunstancias desarrolle o desencadene un problema de salud mental. Entonces, el abordaje de inicio del estudio de la salud mental es más bien un abordaje colectivo. Vemos cuáles son las características de esas condiciones de trabajo, cuáles son las características del medio ambiente, y con base en ello empezamos a definir el perfil salud mental, ¿sí? La salud mental del trabajador, entonces, y bajo esta perspectiva, será las manifestaciones a nivel personal
de los daños causados por el disfuncionamiento y el desequilibrio generado entre las capacidades de resistencia y las capacidades de adaptación del trabajador frente a los riesgos psicosociales. Y introducimos el término riesgos psicosociales, que son riesgos que surgen de esas condiciones de trabajo. Es una clasificación independiente a las ya conocidas de riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos mecánicos, riesgos biológicos, que están perfectamente identificados, que conocemos el daño que pueden causar en los trabajadores, que conocemos los niveles permisibles máximos, conocemos los niveles permisibles mínimos, y en el caso de nuestro país, todos están normados para su correcto funcionamiento, ¿sí? Bueno, a partir del 2018, cuando surge en el caso de nuestro país la propuesta de norma 035, se introduce el término de riesgo psicosocial, que van a ser los riesgos que surgen de las condiciones de trabajo que puedan ser insalubres, que estén en mal estado o que sean desfavorables y que en algún momento podrán afectar los aspectos físicos, psíquicos o sociales, relacionales del trabajador. Entonces, la salud mental va a depender de eso, de un disfuncionamiento de un trabajador que no puede funcionar adecuadamente o que ante estas condiciones no puede adaptarse o su resistencia es vencida y entonces desarrolla o presenta un problema de salud. En este esquema yo les quisiera presentar la complejidad que tiene el entendimiento de las cuestiones de salud para un trabajador. Aquí está el trabajador al centro, pero hay una serie de determinantes que eran las que yo les mencionaba, que pueden influir. Los imperativos económicos, los imperativos técnicos de una organización, dependiendo del giro, dependiendo del trabajo, dependiendo de la empresa. La situación práctica y jurídica del trabajador como subordinado. Es un trabajador de planta, es un trabajador que fue contratado por proyecto, es un trabajador que fue contratado mediante outsourcing o es un trabajador que ni siquiera puede tener un contrato de trabajo porque las condiciones de la empresa así lo determinan, o es un trabajador que se está desarrollando en la informalidad, porque esa es otra realidad. Y cuando nos vamos a la informalidad, pues hay varias condiciones. Puede estar en la informalidad porque no tuvo otra alternativa y tuvo que buscar una manera de ganar el sustento, o bien está en la informalidad porque es una tradición en su familia y lo que hace él es seguir tradición. En uno o en otro caso, pues estas condiciones habrán de influir. ¿Qué más influye? Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos porque generan ruido. ¿Qué más puede influir? El medio ambiente de trabajo, el ambiente físico, sanitario, por supuesto, el ambiente sociocultural. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado trabajadores que viven en constante zozobra porque los espacios donde se desarrolla su trabajo son de mucha inseguridad. Entonces, ellos saben que en cualquier momento pueden ser agredidos o lastimados por una condición de violencia que se vive en el contexto exterior. Entonces, también puede influir. Los imperativos económicos habrán de influir, el contexto social, político y social, el tipo de gestión que lleve a cabo la empresa, las características físicas de la persona. Todo esto que corresponde a su biografía y que en último de los casos, pues también va a determinar cuando nosotros hacemos un abordaje de un problema de salud, aunque lo abordamos en colectivo, una vez que iniciamos el tratamiento, vemos que hay características individuales que en muchos casos pueden predisponer al desarrollo o al desencadenamiento de la enfermedad. Y bueno, algunos otros elementos, como es la organización del trabajo, el diseño, el lugar de trabajo, las cuestiones ergonómicas, los aspectos de seguridad e higiene, el estado de salud en el que se encuentre el trabajador, los datos antropológicos del trabajador, la edad, el género,
su condición física, lo calificado que esté para el desempeño de un puesto o no, las demandas de la producción, el sistema jerárquico que se imponga dentro de una organización, aunque la tendencia en los últimos años es a que las organizaciones presenten un organigrama plano, todavía encontramos organizaciones con diferentes niveles de jerarquía. Y estos sabemos de antemano que hacen muy compleja, por ejemplo, la comunicación o la delegación o la gestión, precisamente por los diferentes niveles jerárquicos. La duración de la jornada de trabajo, que aunque está enmarcada en la ley y regulada por la ley, muchas veces se puede sobrepasar dependiendo de las características de la producción. Y entonces el trabajador tiene que trabajar horas extras, tiene que ir los fines de semana, tendrá que rotar turnos, etcétera. El salario que percibe, que en el caso de nuestro país la mayoría de los salarios son bajos, y por supuesto las relaciones que establecen el trabajo. Y respecto a relaciones, hay una diferencia entre géneros. Las relaciones que se establecen en el trabajo son más importantes para el género femenino, el apoyo, la ayuda, el acompañamiento, y en el caso de los varones es más importante, por ejemplo, recibir un mejor salario que la relación. Este enfoque de las condiciones y el medio ambiente de trabajo impacta la salud, y son múltiples las dimensiones que van a impactar en un trabajador, ¿sí? Pero la relación no es tan directa, no es, sí, estas son las condiciones, esto es lo que va a pasar. Son múltiples las determinantes, son una serie de circunstancias las que van a favorecer o van a perjudicar, ¿sí? Y de esto dependerá o se desencadenarán los problemas de salud mental. Esa es nuestra visión, ese es nuestro punto de partida. Esta es la manera en que estamos analizando el trabajo, o desde esta complejidad, desde el trabajo como un proceso dinámico, y lo hemos enmarcado en lo que se considera ahora como la NOM 035 y los principios de lo que se denomina por la Organización Internacional del Trabajo como el trabajo decente. Este apartado lo va a tratar mi compañero, el profesor Jesús Antonio Moya. Entonces, te cedo la palabra, Jesús. Adelante. Gracias, maestra, gracias. Bien, pues en este ejercicio reflexivo para profundizar en torno a la salud mental en el trabajo, es importante detenernos a mirar este concepto de trabajo decente. Precisamente, trabajo decente o trabajo digno es un concepto que se ha utilizado en todo el argot de las legislaciones a nivel internacional para cuidar el bienestar psicosocial, el bienestar mental de los trabajadores. Como veremos a continuación, si me pasa la siguiente, por favor, el trabajo decente debería, dice, cumplir todas las aspiraciones de las personas a lo largo de su vida laboral. Uniéndonos a esta definición del doctor Nefa que acabamos de profundizar, por lo tanto, salud mental no solo es no padecer un psicotrastorno asociado al trabajo, sino que además el trabajo sea fuente de bienestar, sea fuente de identidad personal y colectiva, que el trabajo sea fuente de bienestar, de salud, de desarrollo, de mejor calidad de vida en el trabajo y en las diferentes esferas del trabajador, que es la esfera sociofamiliar. Vean ustedes cómo entonces la búsqueda constante de la salud mental en el trabajo implica una serie de características específicas muy precisas que desde luego se unen al respeto a los derechos humanos de todas las personas, a la mejora del índice de desarrollo humano en los países y sobre todo enmarcado en una legislación que favorezca el bienestar psicosocial de los trabajadores. ¿Qué se esperaría de un trabajo enmarcado en términos de salud? Pues que el trabajo sea decente, sea digno, que permita, como dije, cumplir todas las aspiraciones de las personas en
en su vida laboral. ¿Y cuáles son estas aspiraciones? Pues espera que una persona pueda desarrollarse, pueda tener los satisfactores, en primer lugar, que un empleo productivo le permite, un ingreso justo. Ya ahí tenemos mucho que decir. En nuestra América Latina, en nuestro país, sabemos que las condiciones de precariedad en las que trabajamos, el 54% de la población, por ejemplo, en nuestro país, de la población ocupada, el 54% es el que se encuentra en la informalidad. El resto está en la formalidad, y del resto que está en la formalidad, la mayoría son trabajos precarios, que no permiten, en primer lugar, cumplir la característica objetiva del trabajo, o sea, un ingreso justo. También es signo de salud. Un trabajo decente debería favorecer la seguridad en el lugar de trabajo. Seguridad en doble sentido. Justicia social, trabajo decente. ¿Alguien quiere comentar algo? Me parece que hay un micrófono. No sé si es una pregunta o algún comentario. ¿No? Ok, muchas gracias. Entonces, les pedimos silenciar su micrófono, y si en algún momento alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto puede levantar la mano o informarnos. Muchísimas gracias. Continuamos. El trabajo que procura la salud de sus trabajadores y trabajadoras debe favorecer la seguridad en el lugar de trabajo. Seguridad en dos sentidos. En primer lugar, ofreciéndole a los trabajadores todos los equipos de seguridad que requiere la realización de su actividad profesional, que cuente con un uniforme, que cuente con la capacitación adecuada para el desarrollo de su tarea, con los equipos de seguridad, con todo lo que corresponde en las medidas de la atención de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Pero también seguridad en cuanto a que el trabajo debería permitir la aseguranza de los miembros de la familia, la seguridad social, el cuidado de la salud a través de una institución de seguridad social, las prestaciones de ley que permitirían las vacaciones, por ejemplo, las prestaciones de ley que permitirían acceder a una jubilación y a un retiro, sería la seguridad en el trabajo. Un trabajo que cuida la salud mental de los trabajadores también ofrece protección social para las familias. Tiene, por ejemplo, planes anuales de promoción, es decir, permite perspectivas de desarrollo personal. Vean, esto es muy importante. Un centro de trabajo que favorece la salud mental en los trabajadores tiene integración social. No excluye a nadie. Un centro de trabajo donde hay discriminación, donde hay violencia, donde se relega a algunos trabajadores, se discrimina a algunos trabajadores por condición de preferencia sexual, de preferencia ideológica, política, por condición de raza, de etnia, de posición social, de lengua, de cualquier singularidad de la persona. Un centro de trabajo que discrimina a sus trabajadores, evidentemente no favorece la salud mental. En cambio, debería permitir la integración de los trabajadores. Incluso nosotros hablamos en la psicología del trabajo de los indicadores de salud mental grupal del centro de trabajo. ¿Qué se esperaría? Que un grupo de trabajo integre, por ejemplo, a los nuevos miembros del colectivo. Ese sería un síntoma, sería un signo de salud mental. También hablamos de salud mental grupal cuando hay canales de comunicación abiertos. Un centro de trabajo que se rige por chismes, por difamación, por comunicación informal negativa, es un centro de trabajo que no favorece la salud mental, porque daña la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto de los miembros del grupo de trabajo. ¿Qué se espera de un centro de trabajo que favorezca la salud mental? Libertad para los individuos, para que ellos expresen sus opiniones de cualquier índole. Todo centro de trabajo donde hay, donde se niega la participación de los trabajadores o donde se les impide que se organicen y participen en las decisiones que afectan su vida, es un centro de trabajo que no favorece
la salud mental. Finalmente, un centro de trabajo que favorece la salud mental es en el que se presentan condiciones de igualdad y de equidad, de oportunidades y de trato para hombres y para mujeres. Vean entonces cómo salud mental en el trabajo es mucho más que la ausencia de enfermedad. Salud mental es un concepto amplio que en términos de las legislaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que después se ratifica en nuestro país en los convenios internacionales, que se ratifica en la Ley Federal del Trabajo, que se ratifica en la NOM 035, que estamos por presentar en un momento. El cuidado de la salud mental de los trabajadores, insisto, no solo es la ausencia de enfermedad, que ahí ya tenemos un tema muy amplio, porque ¿qué nos indican las cifras de los estudios? Que la prevalencia y la incidencia de los trastornos mentales en el trabajo va en aumento. O sea, la promoción de la salud en el trabajo no ha atendido ni la prevención terciaria, que tendría que ser rehabilitar a quienes han padecido un psicotrastorno asociado al trabajo. ¿Cuáles son los más comunes? La ansiedad, la depresión. Pero hay un catálogo enorme de psicotrastornos asociados. Estrés, burnout, violencia en el trabajo, trastornos del sueño vinculados al trabajo, alteraciones psicosexuales en la vida de los trabajadores vinculados a la familia, conflicto trabajo-familia. Ese rato la maestra Yasmín decía, hacer el perfil epidemiológico en términos de salud de los trabajadores. Nosotros tenemos estudios donde podemos determinar en qué año laboral se espera un divorcio familiar, por ejemplo, porque hay condiciones de trabajo que exponen la vida de los trabajadores a un grado donde no soporta las relaciones personales como una relación matrimonial o una relación de pareja. Diríamos coloquialmente, truenan. ¿Y por qué? Porque las condiciones no son las adecuadas, porque la promoción de la salud, y esto quiero que quede muy claro para todas y todos, la promoción de la salud en el trabajo no es solo un acto de buena voluntad. No basta con decir, pues queremos que todos sean felices, queremos que cumplan las aspiraciones de la vida, queremos que tengan un ingreso justo. No basta con un aspecto motivacional o una decisión personal. Requiere un marco legislativo para cuidar la salud mental en el trabajo. Y ese marco legislativo parte desde el Tratado de Versalles, desde los diferentes convenios internacionales y sobre todo basándose en este concepto que acabo de profundizar, que es el concepto de trabajo decente. ¿Cuándo podemos alcanzar el trabajo decente? Pues no lo podemos aprender como decir, ya lo tengo, porque como ustedes verán, incluye una serie de aspectos complejos. Sin embargo, tenemos que buscarlo. Difícilmente podemos acceder hoy a un trabajo que cumpla todas estas atribuciones del trabajo decente, pero tenemos que buscarlo. Y buscarlo significa procurar la salud. ¿Cómo lo vamos a buscar? A través de la organización. No podemos buscar y procurar el trabajo decente de manera individual. Y esto es muy importante. La salud mental no es un asunto subjetivista. Fíjense, esto es muy interesante. No basta con la férrea decisión, con la voluntad, con el cuidado individual de cada uno de los trabajadores, en nuestro caso, y de las diferentes poblaciones que atendemos. Necesitamos procurar la salud con acciones colectivas. Y en el caso concreto de la salud en el trabajo, mejorando las condiciones de trabajo. Listo. Las condiciones de trabajo tienen que mejorarse. Si no se favorece un ingreso justo para las familias, que esto depende del salario mínimo de los países, es un indicador macroestructural. Si no se favorece la seguridad en el trabajo, procurando las normas de seguridad y salud que emite la Secretaría del Trabajo y que vigila la entidad mexicana de acreditación, si no se favorecen las normas de seguridad y salud, no podemos promover la salud. No es un acto voluntarista, no es un acto subjetivista. Fíjense, decían
Decía unos psicólogos que atienden en unas organizaciones, es que el problema es la percepción sobre la salud. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la percepción. Cambiar la percepción. Reeducar a las personas para que piensen que su trabajo es decente. Esta es manipulación. La salud no se favorece cambiando la percepción acerca del trabajo. Hay que cambiar las condiciones. Hay que cambiar las condiciones de trabajo. En este sentido, la percepción puede mejorar. Si me hace favor la que sigue, por favor, maestra. Como he dicho, la procuración del trabajo decente, de un trabajo que promueva, que favorezca la salud mental de sus colaboradores, no depende, como he dicho, solamente de un acto de buena voluntad. Se requiere una regulación sistémica, legislativa, ordenada, vinculada a las políticas macroestructurales de los países. Quisiera enunciar 4 factores, digamos, macroestructurales que inciden en la política de la promoción de la salud en el trabajo. En primer lugar, tendríamos que favorecer una política macroeconómica estable que promueva y no obstaculice el crecimiento económico global y sectorial. ¿A qué me refiero con esto? Dice Marina González en su texto La fábrica de hombres, la visión ética de la empresa. El fin último de las organizaciones, de las empresas, es procurar la riqueza del capitalista. En este sentido, nosotros no tenemos problema. Queremos que a las organizaciones les vaya bien. Queremos que las empresas, ya sea venidas del extranjero o las empresas nacionales, pues desde luego crezcan, mejoren, tengan mayores utilidades, mayor riqueza, mayor ganancia. No tenemos problema. Queremos una política macroeconómica que permita que los países que nos encontramos en la periferia de las grandes potencias económicas en el mundo, avancemos. Y es que ahí tenemos un problema cuando pensamos en países en vía de desarrollo, como el nuestro, como Centroamérica y toda Latinoamérica, que somos países que dependemos de las economías internacionales, de las economías y potencias mundiales, de los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, y quisiéramos que todos los que estamos en un país de vía de desarrollo avanzáramos hacia el desarrollo, no hacia el decremento de nuestras condiciones, como en realidad sucede. Vean cómo entonces el cuidado de la salud, insisto, no es un acto voluntarista, requiere en primer lugar una condición macroeconómica que favorezca, en primer lugar, acceder a condiciones de trabajo de mayor equidad e igualdad. ¿Esto lo tenemos? Claro que no. ¿Qué aprendemos con la historia? ¿Qué miramos? Pues que en realidad la desigualdad entre los países, la capacidad de acceder a diferentes satisfactores en la vida no es igual para todos. Aquí nosotros tenemos una crítica que hacer hacia el pensamiento que dice, por ejemplo, que nos encontramos en la era del consumo, que pudiera estar vinculado pues a esta corriente ideológica, filosófica de la posmodernidad, que diría, todos los países en el mundo o todos los seres humanos en el mundo buscamos consumir. Nosotros preguntaríamos desde América Latina, sí buscamos, pero ¿con qué consumimos? No tenemos, a veces, ni para cumplir las funciones del cuidado de la vida básicas como alimentación y vestido. ¿Cuántas y cuántos? Dice, por ejemplo, en un texto de la Conferencia Internacional del Trabajo del 2017, de 10 personas ocupadas en el mundo, 6 todavía se encuentran en economías de la tierra, sacando su sustento de la agricultura. ¿Consumir qué? La realidad macroeconómica es compleja e incide en la salud mental. Bajando un poco el nivel, ¿qué aspiraríamos a nivel institucional? Pues que las instituciones favorecieran la salud mental en el marco de la promoción de los derechos humanos, reconociendo en el factor humano, es decir, en los hombres y las mujeres, sus garantías individuales. ¿Cuántos y cuántos casos tenemos de organizaciones de centros de trabajo
vinculados a procesos de acoso laboral, vinculados a procesos de acoso sexual, vinculados a procesos de violencia estructural que se expresa en hostigamiento, en un ejercicio de poder entre quienes tienen un cargo en la organización y sus subordinados. No hay respeto por los derechos humanos, hay transgresión de las vulnerabilidades. Es un tema muy, muy importante que tendríamos que favorecer. Imaginen, un centro de trabajo que favorece la salud mental tendría que incluir todas las vulnerabilidades, las singularidades, y no ser motivo de discriminación. ¿Qué esperaríamos? Que la organización favorezca un marco de democracia, que además favorezca colectivos sociales donde los individuos puedan organizarse para favorecer la búsqueda de sus derechos. ¿Y qué vemos en América Latina? ¿Cuál es la tendencia? Dice el doctor Enrique de la Garza, a la desindicalización, a la ruptura de las identidades colectivas, que cada quien haga como pueda, que cada quien busque su salud como pueda. En primer lugar, que cada quien se mantenga en el trabajo como pueda. Dice la norma 035, que esto quiero decirlo con mucha claridad. La norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es un esfuerzo legislativo por cuidar la salud mental de los trabajadores. Lo estoy diciendo con todas sus letras. Nosotros, psicólogos y psicólogas, tenemos que ser promotores de la norma 035, aplicada en un sentido humanista, que vele por los derechos humanos de los trabajadores, que favorezca la participación colectiva de los trabajadores, que es la lucha sindical. ¿Cuál es la realidad que vemos hoy en nuestro país? Sindicatos charros, sindicatos vendidos, ¿no? Ya acá en Querétaro tenemos inclusive un desayuno el 1 de mayo para que no vayan y se asoleen inconformes en el desfile mostrando las irregularidades y casos que tenemos. Entonces el gobernador ahora mejor los invita a un desayuno y les dice: no se asoleen, la lucha sindical de nada sirve, les va a dar hasta una insolación. Los invita a un desayuno, les ofrece chilaquiles, se toman la foto, y la lucha sindical y la defensa de los contratos colectivos y la mejora de las prestaciones queda velada por intereses de líderes sindicales que buscan solo sus intereses. Parezco muy agresivo en todo lo que estoy diciendo, pero es que hay que entender, como he dicho, que la procuración de la salud mental en el trabajo no es un acto voluntario, requiere de acciones legislativas. ¿Qué se espera? Que las organizaciones favorezcan, promueven a través de la democracia un diálogo social como una forma de la solución de controversias. Esto es muy interesante porque ahora la nueva reforma laboral ha favorecido los centros de conciliación, que es un mecanismo para la solución de los conflictos y controversias vinculados en el trabajo. Un centro de trabajo unido a estas condiciones macroestructurales debería permitir la creación de oportunidades y las capacidades para todos los individuos. Aquí tenemos muchísimos temas. Por ejemplo, el tema vinculado a la norma 036 de ergonomía. ¿Cuál es la realidad que vemos en los centros de trabajo? Que hay muchos riesgos físicos, muchos riesgos biológicos en el cuerpo del trabajador, vinculado a que las condiciones del medio ambiente de trabajo no son las más adecuadas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todos somos tratados iguales, sin importar nuestras capacidades como individuos y como personas. Eso sería salud mental, atender las capacidades de cada uno. Voy a decirlo con mucha claridad, que el trabajo se adapte al hombre, no el hombre al trabajo. Salud mental también sería un aspecto macroestructural, que todos los trabajos favorecieran el crecimiento personal, el bienestar material, social y espiritual. Vean ustedes qué realidad tan compleja. Un crecimiento espiritual que no tiene que estar solo vinculado a una práctica religiosa, espiritual que tiene que estar vinculado a la plenitud de la persona en el trabajo, que es su realización vocacional. Fíjense qué fuerte.
Salud mental no solo es ser efectivos, como decía la maestra Yasmín, que me vaya bien, que pueda ser operativo en el trabajo. Un trabajo que cuida la salud mental debería favorecer incluso el bienestar espiritual, que los trabajadores se sientan plenos, realizados, satisfechos y que puedan encontrar en ese trabajo la vocación de su existencia. Ese es el aspecto espiritual. Decir con todas sus letras, nací para ser operador, nací para ser maestra, nací para ser psicólogo, y que no sea el trabajo fuente de sufrimiento. Tengo que ser psicólogo, tengo que ser maestra, ya que más hago. El trabajo debería favorecer el perfeccionamiento espiritual. Y finalmente el perfeccionamiento espiritual también es la capacidad de los trabajadores por favorecer actos de compromiso y solidaridad. Un centro de trabajo en el cual no hay apoyo social, no hay salud mental. El apoyo social, la solidaridad, la sororidad, la fraternidad es un síntoma de salud mental. Cuando me convierto en un sujeto político, capaz de mirar el bienestar de mis demás compañeros y no solo el mío, eso es ser un sujeto político. Porque la polis, los temas políticos son los temas que convergen al bien común, al bien de todos. Y un centro de trabajo que favorece la salud mental debería permitir que sus colaboradores sean capaces de fomentar algo que es un indicador altísimo de salud mental, que tiene que ver con la generosidad y los actos de bondad. Decía unos colaboradores cuando aplicamos la norma 035, y en este centro de trabajo, ¿son unidos? Y decía un colaborador, sí, somos unidos de víboras, decía. Somos unidos de víboras. Sin apoyo social, sin fraternidad, sin ayuda. En cambio, un centro de trabajo que favorezca la salud mental debería llevar a sus integrantes a desarrollar prácticas de compromiso, de solidaridad y de ayuda. Por ejemplo, la norma 035 invita a los colaboradores a no solamente a integrar a las familias, sino a integrarse a la mejora de las condiciones de la comunidad, favoreciendo el índice de desarrollo humano en nuestros pueblos, en los lugares donde está la organización. Vean entonces cómo la salud es un tema muy amplio. Desde la psicología, la salud mental, no podemos solo mirarla desde un aspecto biologicista. Tenemos que mirarlo en un aspecto complejo, social, y no solo psicologista tampoco, reduciendo la salud a, como dice el doctor Nefa, si me hace favor la que sigue, maestra, como dice el doctor Nefa, solamente a un aspecto voluntarista donde el trabajador, enfermó, seguramente algo no estaba bien en su persona. No, esa explicación es una explicación muy sencilla. Buscar la salud de enfermedad, es aprender a mirar todos estos factores, inclusive macroestructurales. Esta lámina, pues ya la hemos explicado, ¿no? Son las características del trabajo decente. Finalmente, para terminar mi presentación, hay que decir que comprender entonces la salud mental en el trabajo es aprender a mirar, en primer lugar, los indicadores objetivos del trabajo. Un centro de trabajo que no favorece un círculo virtuoso. ¿Y qué es el círculo virtuoso? La participación de los colaboradores a través de la integración de las esferas productiva y de la esfera reproductiva de la vida. ¿Qué se espera? Dice, la anterior diapositiva antes del trabajo decente, ¿podrían colocarla, por favor? ¿Sería esta? No, creo que es la que sigue, maestro. ¿Esta? ¿Esta del esquema? ¿Jesús? No sé si quien lo comentó es, un segundo, por favor, es Lucy Valvidia, la anterior diapositiva antes de trabajo decente. ¿Es esta, Lucy? ¿Está bien? O tú indícanos, por favor. De todos modos, les vamos a compartir la presentación.
a través de las maestras para que puedan ustedes tenerla. Si quiere, avanzamos, por favor, maestra, en la que íbamos y después ya regresamos. Sí, si gustan, les compartimos la presentación y los documentos. Los documentos de dónde salen. En ese sentido, cuidar la salud mental no solo es mirar, como hemos dicho, los trastornos mentales en el trabajo. La psicopatología del trabajo, es decir, el estudio de la salud mental en el trabajo, mira al menos estos aspectos. En primer lugar, el componente objetivo de trabajo. ¿Qué se esperaría de una organización? Que favorezca condiciones materiales para el cuidado de la salud mental. La pobreza está profundamente asociada con los trastornos mentales. Es que nosotros no podemos negar el indicador objetivo del trabajo. El indicador objetivo es el aspecto económico. El trabajo, en primer lugar, debe favorecer una vida digna en los trabajadores, que puedan acceder a seguridad social, como he dicho, que puedan acceder al cuidado de la salud, que puedan acceder a mejores niveles de educación para la promoción de la salud, que puedan acceder a alimentos higiénicos y bien cuidados que favorecen, por ejemplo, la prevención de trastornos físicos asociados en el trabajo. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? La realidad de nuestro país es, y me acuso con ello, altos índices de sobrepeso y de obesidad. Trastornos físicos asociados a el componente objetivo del trabajo, a la realidad económica de la organización. ¿Qué se esperaría? Aprender a mirar la salud mental en el trabajo, no solo en relación a los trastornos físicos, sino también en la atención dialéctica, por eso las flechas van y vienen, en la atención dialéctica también de los trastornos mentales en el trabajo. ¿Cuáles son los principales trastornos mentales asociados al trabajo? Y como una característica propia de los índices de salud mental en México, pues sobre todo el indicador más claro de la pérdida de la salud mental en el trabajo es el suicidio. El suicidio que hoy vemos en dos realidades. En primer lugar, ¿no? Grupos de trabajadores, o parece también casos aislados, donde los trabajadores, al no poder acceder a un trabajo decente, deciden mejor tomar la ruta de quitarse la vida. Y con esto no estamos promoviendo, al hablar de suicidio en el trabajo, no estamos incentivando, más bien estamos promoviendo, porque estamos hablando de una realidad que le ha sucedido a otros países, como en Francia. Ustedes pueden profundizar el caso de France Telecom, por ejemplo, que estudió precisamente Christophe Dejoux, para estudiar cómo 19 operadoras, ¿no?, de esta empresa telefónica, donde se les acosaba de manera recurrente, donde se les sometía a presiones, como trabajar, por ejemplo, cerca de 75 horas a la semana. ¿Se imaginan? Con cargas de trabajo y jornadas de trabajo que para nada se acercaban a un trabajo decente, con sometimiento a través de hostigamiento constante de sus supervisores, haciéndoles intimidación, acoso sexual, comentarios persistentes, moving, que es violencia, al grado de destruir su autoestima, su autoimagen, su autoconcepto, que decidieron quitarse la vida. Y en las cartas póstumas 19 acusaron a sus líderes en la organización como factores de riesgo que favorecieron la aparición de la pérdida de la vida, en este caso el suicidio. Pero no solamente nos alarmamos de esto, nos alarmamos también del karoshi, que es la muerte en el propio proceso de trabajo. Es otra forma de quitarse la vida. No poder parar, sometiéndose el propio trabajador a las exigencias que se le imponen, y sin la capacidad de poder hacer frente, como decía la maestra Yasmín, con actitudes de adaptación, con mecanismos de defensa ante las exigencias de un trabajo que dice Dejoux, un trabajo denigrante, un trabajo ruin, un trabajo cruel, que no procura la salud. ¿Qué vemos? Altos índices de alcoholismo, la depresión y la ansiedad, que es un problema ahora de salud mental en todo México, y digamos en América Latina.
vinculado a la depresión, vinculado al hacer un ejercicio retrospectivo y mirar en qué he ocupado mi vida. La he ocupado en un centro de trabajo que no me ha dado las aspiraciones que yo buscaba. No queda más que ponerse tristes. Miren, hay una cita muy fuerte en un texto de Ovejero que se llama el doctor Anastasio Ovejero Bernal, que es un psicólogo social español, en un texto que se llama Los nuevos perdedores del capitalismo, que dice: el trabajador confía en la empresa y piensa que en el momento que más lo necesita, esa empresa a la que le dio la vida, porque eso es dar la vida, trabajar es dar la vida, al que le dio la vida, va a estar ahí para ayudarle cuando más lo necesita. Yo le digo, cuando leo eso, que pienso escribirle al doctor Ovejero, que todavía vive, para decirle: doctor, yo creo que usted escribió con todo y eso muy optimista, porque ¿qué vemos hoy? Cuando más los trabajadores necesitaron de las empresas, los despidieron. Cuando más los trabajadores confiaban en la organización como fuente para sostener la vida en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo, las organizaciones decidieron cuidar sus intereses y despedir a los trabajadores. No importando si tenían 10 años, 15 años en la organización. Y no lo hablo al aire, lo hablamos en las múltiples experiencias de investigación que realizamos nosotros desde la Facultad de Psicología. Fíjense qué fuerte. ¿Qué vivimos? Una realidad de abuso de sustancias, problemas de desarrollo en niños, en adolescentes, y desde luego el llamado estrés postraumático vinculado a los actos de violencia y trauma que se presentan en el trabajo, ya sea por la realización del trabajo o por la exposición de los trabajadores a condiciones macroestructurales como la violencia de Estado que vivimos con el crimen organizado en nuestro país. Y decirles que en la última reforma de la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 9, ahora se pide también que las organizaciones se hagan cargo de los actos de violencia vinculadas al narcotráfico, a los secuestros, a los asaltos, etcétera, y que favorezca sobre todo la promoción de las capacidades de afrontamiento de los trabajadores en la atención del estrés postraumático, por lo menos en un protocolo de primeros auxilios psicológicos. Por lo menos. Por lo más, mejorar las condiciones de trabajo, insisto, para que no haya más trabajadores expuestos a estas condiciones. Esta es mi última lámina. Quiero darle la palabra a la maestra Grisel y decirles, pues, entonces, como conclusión de mi parte, que buscar la salud en el trabajo, y lo dije muy bien, buscar la salud en el trabajo, porque nunca la vamos a obtener, es estar luchando de manera constante. Buscar la salud en el trabajo no requiere solo de un acto de buena voluntad, requiere de un ejercicio legislativo para la búsqueda de la salud. Y en este caso concreto es la NOM 035. Para darle la palabra a la maestra Grisel, insisto, nosotros psicólogas y psicólogos, sin importar nuestra área, o si somos psicólogos generales, o de cualquier especialidad que tengamos, tenemos que comprender que nunca más en la historia habíamos tenido una posibilidad legislativa para el cuidado de la salud mental en el trabajo como la norma 035. La norma 035 es una obligación que tenemos que conocer todas las psicólogos y los psicólogos. Y así lo digo con todas sus letras, obligación, y conocerlo bien y aplicarlo bien, sobre todo favorecer el trabajo decente en las organizaciones. De mi parte es todo. Muchas gracias. Maestra Grisel. Gracias, maestro. Bien, entonces, la que sigue, por favor. Como bien acabamos de escuchar, la salud mental de los trabajadores ya no es una cuestión de buena voluntad por parte de los centros de trabajo. A partir de ahora ya es una obligación con la norma 035, que es una norma mexicana, tuvo su publicación en el 2018, su primer fase entró en vigor el 23 de octubre del año pasado y estamos a unos días de que entre en vigor la segunda fase de la norma. Esta norma
nos va a obligar, bueno, va a obligar a los centros de trabajo de todo el territorio mexicano, de todo el país, a detectar y prevenir los riesgos psicosociales que puedan existir dentro de las actividades diarias de la organización. Y como cualquier otra norma, en caso de incumplimiento, pues va a representar sanciones, dependiendo de la cantidad de trabajadores y tal cual como las demás normas en cuanto a salud y seguridad. Igual el incumplimiento de ella va a generar multas traducidas, va a generar sanciones traducidas en multas. ¿Qué pueden ser? Pues aquí le pusimos un ejemplo de más de 500,000 pesos, pero sin embargo pueden llegar a ser multas millonarias porque las sanciones no son por incumplimiento de normas, son por incumplimiento de cada uno de los numerales de la norma. Entonces, de esta forma, si se incumple con uno de los numerales, se empiezan a generar las sanciones y empieza a aumentar la cantidad de la multa. Y bueno, igual como con cualquier otra norma, hay obligaciones no únicamente para los patrones, sino también para los trabajadores. Ambas partes deben de cumplir con los lineamientos para prevenir y controlar estos factores de riesgo psicosocial. Vamos a ver ahorita un poco cómo entra toda esta parte de la salud mental y la parte de las obligaciones de ambas partes. Bueno, de entrada, todas las empresas, todos los centros de trabajo, sin importar el número de trabajadores que tengan, si tienen desde un trabajador en adelante, deben de tener una política de prevención de riesgos psicosociales. Esta parte entró en vigor desde el año pasado, entonces ahorita ya todos los centros de trabajo deberían de contar con su política, haberle dado una difusión correcta. Los trabajadores a estas alturas ya deberían de conocer la política y ya deberían de estarla siguiendo. También se debe de adoptar las medidas para poder prevenir y para poder controlar estos factores de riesgo. A partir de unos días del 23 de octubre, que entrará en vigor la siguiente fase, las empresas que tengan a partir de 15 trabajadores deberán de identificar, mediante la aplicación de las guías de referencia que la misma norma nos proporciona, deberán de identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial presentes en ese centro de trabajo y deben de hacer sus programas y sus planes para poder corregir esta situación. En algunos casos serán preventivos, dependiendo de lo que resulte del diagnóstico de esta aplicación. Puede ser que sean acciones preventivas o bien correctivas, dependiendo de lo que dé el diagnóstico, de acuerdo al semáforo de riesgo que la misma norma nos proporciona. Y bien, bueno, adicional a esto, los que tengan más de 50 trabajadores también deberán de evaluar el entorno organizacional. Entonces, va siendo una norma progresiva. Mientras más trabajadores va teniendo el centro de trabajo, con más obligaciones se deberá de ir cumpliendo. Y la otra obligación que también deben de cumplir todos los centros de trabajo, sin importar el número de empleados, es la de identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y canalizarlos para su atención. Ahorita el maestro Moya ya nos daba una introducción acerca del evento traumático severo. Entonces, también esta parte entró en vigor el año pasado. Ahorita ya todos los centros de trabajo deberían de tener identificados. Si es que ya cuentan con un listado de quiénes han sido las personas que han estado expuestos a este tipo de eventos, entonces se puede aplicar la guía que viene en la misma norma únicamente a estos trabajadores. Sin embargo, para centros de trabajo donde hasta ahorita no lleven el control del personal de incapacidades, de accidentes, de asaltos, ahorita vamos a ver todo esto que tenga relación con el trabajo. Si es una empresa que no tiene esta información, van a tener que aplicarlo a todos los trabajadores, a la totalidad de sus trabajadores, para poder identificar quiénes han sido los que, con motivo de trabajo, han estado expuestos a algún evento que haya puesto en peligro su vida o su integridad física o mental, o bien que hayan sido testigos de algún evento de esta magnitud. Se le deberá de aplicar a todas estas personas. Y dependiendo igual del resultado, pues se deberá de canalizar para darle la atención necesaria. ¿Sí? Entonces, esta es parte de las obligaciones que ya no, como recalcando, que ya no es de buena voluntad, que ya es obligatorio para todos los centros de trabajo del país.
Entonces, bueno, retomando esta parte de NEFA en cuanto a los conceptos que nosotros estamos retomando, los factores de riesgo psicosocial no comprenden solamente los riesgos vinculados con condiciones de trabajo, como los que la misma norma nos indica, como los referentes a la demanda del trabajo, la carga de trabajo, la intensidad, el ritmo con el que se debe de trabajar, el apoyo técnico, el apoyo social. No únicamente comprende estos aspectos, sino ya también se involucran aspectos, los riesgos socioprofesionales, donde ya entran las cuestiones macroeconómicas, como por ejemplo, ahorita bien lo mencionaba también el maestro Moya, ya cuestiones de delincuencia, de crimen organizado, ya situaciones que rebasan al centro de trabajo, que rebasan lo que el mismo centro de trabajo pueda controlar. Entonces, vamos viendo pues cómo ya son más factores los que empiezan a intervenir, como por ejemplo el desempleo, las cuestiones de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Entonces están tanto las partes internas del centro de trabajo, que son los que debe de empezar a identificar, a controlar, a minimizar, pero también va a tener que atender situaciones ya macroestructurales. A lo mejor sale de las manos del centro de trabajo cuestiones de crimen organizado, pero si bien alguno de sus trabajadores es víctima de un evento de este tipo, pues sí tendrá la obligación de canalizarlo y darle la atención especializada que requiera. Si es de carácter médico, psicológico o psiquiátrico, se le deberá de proporcionar. Claro, también con sus alcances y con las limitaciones. Nosotros lo que proponemos pues es que sea la intervención de primeros auxilios psicológicos, que por lo menos sean durante 10 sesiones que la empresa le pueda proporcionar al trabajador, y pues ya en base a ello, pues continuar con la atención que sea pertinente, dependiendo del nivel de atención que se requiera. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Adelante, por favor. Bien, entonces, pues continuando en el mismo sentido del estrés postraumático, ansiedad, todo esto que es derivado del estrés postraumático. Vamos a entender también el estrés postraumático como una enfermedad de salud mental desencadenada por esta situación fuerte, impactante, que obviamente no estaba programada, por decirlo, era algo inesperado, y que se haya experimentado en el trabajo o por situación de trabajo. Si una persona tiene que realizar actividades de trabajo fuera de la empresa, fuera de su centro de trabajo como tal, y le sucede esta situación, este evento, y se comprueba que tenía relación con su trabajo, entonces también tiene que ser parte de este apoyo que se le tiene que proporcionar. Entonces, los síntomas pueden incluir, por ejemplo, recuerdos del evento, pesadillas, angustia, así como pensamientos incontrolables sobre la situación que se deben de verbalizar o que se pueden mantener para sí mismo ante la angustia que a la vez pueda ocasionar el verbalizarlo. Entonces, esta es la parte que también la norma ya obliga a atender, que es parte de las obligaciones de los centros de trabajo, proporcionarle esta atención a los trabajadores. No basta con aplicar nada más la guía de referencia número 1, que es la que se tiene que aplicar en este caso. No basta con eso y con tenerla ahí contestada y decir, sí, pues ya la apliqué, ya lo identifiqué. No basta con eso. Se le debe de dar la atención y se debe de tener la evidencia de que se le ha canalizado con el especialista necesario. Por ejemplo, si necesitó atención psicológica, se debe de evidenciar que la atención le está proporcionando un profesional con cédula profesional y que está capacitado para poder atender situaciones de esta índole. Bien, entonces, en cuanto a violencia de trabajo, también ya lo mencionaban, la norma nos incluye lo que es acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Aquí entre paréntesis cabe mencionar que no incluye la parte de acoso sexual porque ya tiene su propio tratamiento jurídico. Sí, es una situación que ya se tiene que atender conforme a ley,
incluso en Ministerio Público, con la denuncia pertinente. Entonces, no es que no se esté atendiendo, es que ya se está atendiendo bajo otra normatividad, porque es de carácter jurídico el tratamiento que se le debe de dar y hasta las últimas consecuencias. Hablemos de las últimas consecuencias de incluso, pues, por parte del agresor, pues si se determina, bueno, si procede que incluso tenga que estar en la cárcel la persona que violentó, pues bueno, hasta donde lleguen las consecuencias, ¿no? En ese caso. Aquí la norma 035 nos va a incluir lo que es nada más el acoso psicológico, entendiéndose como los actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad, la integridad del trabajador, y que consiste en acciones de intimidación sistemáticas y persistentes, si es algo ya premeditado y que es algo continuo, algo repetitivo, que son situaciones pues ya de insultos, de humillaciones, de estar devaluando a los trabajadores, incluso de marginación y de indiferencia. También esto ya entra dentro de lo que es el acoso psicológico, ¿sí? A lo mejor pensamos en violencia yéndonos a casos extremos de pues ya llegar a situaciones violentas que desencadenen en golpes o situaciones más extremas. Sin embargo, ya entra dentro de esta parte. Simplemente con que sea indiferencia, con que sea marginación. En un inicio hablábamos de la marginación de los trabajadores. Esto está cayendo dentro de lo que es violencia en el trabajo y es parte de lo que la norma 35 ya está atendiendo. Y como les decía hace un momento, que ya el centro de trabajo debe de contar con su política para prevención de los riesgos psicosociales y la prevención de violencia en el trabajo. Entonces, parte de esto es también de lo que se debe de dar difusión a los trabajadores para que lo conozcan, para que, en primer lugar, pues para que identifiquen en caso de que estén siendo sujetos, que estén siendo pues víctimas de algún tipo de violencia en el trabajo. Y en segundo lugar, pues para que también conozcan si no son ellos mismos los que están generando esta violencia. Vivimos en una cultura donde a lo mejor en ciertos sectores, en ciertas áreas de trabajo, pues se llevan de esta manera, lo que se le llama la mal llamada carrilla sana, ¿no? Que entendemos que no existe carrilla sana, es caer en esta parte de la violencia en el trabajo, con comparaciones destructivas, sí, con todas estas acciones que caen dentro del acoso psicológico. En segundo lugar, el hostigamiento, que es el ejercicio de poder de una relación de subordinación real de la víctima frente a su agresor en el ámbito laboral y que de igual manera se expresa en conductas verbales o bien incluso aquí siguiendo hasta lo físico o ambas, ¿no? Pero basta con que sea verbal para que se pueda considerar dentro de esta parte de hostigamiento. Y en tercer lugar encontramos la parte de los malos tratos, que son los actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones, ridiculizaciones del trabajador realizados de manera continua y persistente. A veces el estilo de liderazgo que hay dentro de las organizaciones no es el más óptimo y pensamos en el líder, en el jefe, el que grita en las juntas, el que insulta en las juntas, el que hace comparaciones destructivas, el que incluso genera malas relaciones entre los mismos compañeros, haciendo este tipo de comparaciones de por qué él sí puede, por qué tú no, por qué él sí pudo vender esta cantidad, por qué tú no. Entonces, estamos encontrando que también desde el liderazgo se caen estas situaciones y bien el liderazgo pues también es una parte que atiende la norma. Y nos preguntan si esto aplica a todos los niveles organizacionales. Sí, exactamente. Esta parte, a partir de que tenga un trabajador, 15, 50, el número de trabajadores que tenga, se debe de tener la política de prevención de riesgos y de violencia en el trabajo. Se debe de contar con esta política. El centro de trabajo debe de tener evidencia de que los trabajadores la conocen, que saben a qué se refiere, que entienden el sentido de tener esta política y sobre todo de que se da cumplimiento a ello. También parte de la norma nos pide que se tengan ya mecanismos para poder hacer las denuncias, que una persona pues ya pueda tener la libertad de denunciar en caso de que esté siendo sujeto de algún tipo de violencia. O bien, si no soy yo a quien están violentando, pero estoy viendo que a mis compañeros o que mi centro de trabajo
se está presentando esta situación, a lo mejor mi compañero, aquí intervienen también cuestiones individuales, y mi compañero a lo mejor como parte de sus mecanismos no lo quiere hablar, no lo quiere externar y no hace la denuncia, yo como trabajador, como testigo de ello, también nos dice la norma que es mi obligación hacer esta denuncia, y la empresa debe de contar con estos mecanismos que sean suficientes, que sean confidenciales y que se le dé atención hasta el final, que no se quede atorada la denuncia, que ya no proceda, que se quede atorada en cierta parte y que de ahí ya no se le dé seguimiento. No, ahora ya ante la Secretaría de Trabajo se deberá de evidenciar que se tienen mecanismos funcionales y que los trabajadores los conocen para poder hacer este tipo de denuncias. Entonces, me parece, ok. Bien, entonces, pues bueno, este es un breve resumen de lo que la norma ahora nos está obligando y cómo los centros de trabajo deben de incluir esta parte. Todo, pues, en búsqueda de que el trabajo sea, como lo veíamos en un inicio, que sea un trabajo decente, que sea un trabajo que dé satisfacción a las personas, que no sea un sufrimiento el tener que ir a trabajar. Bueno, no les mencioné ahorita en la parte del evento traumático, pero por ejemplo el Seguro Social ya también cuenta con su protocolo, cuenta con su mecanismo para cuando un trabajador empieza a tener algún problema mental o bien de violencia, de estrés postraumático y que requiera la atención, bueno, sabemos que en primer lugar el centro de trabajo está obligado a cumplir lo que dice la norma, de aplicar la guía, darle la atención, y el trabajador que llega al Seguro Social o al IMSS, dependiendo de cuál sea al que le corresponde, llega con su médico de primer contacto, así como si fuera cualquier otro problema de salud. Lo atiende su médico y entonces lo deriva a medicina del trabajo, a trabajo social y a psiquiatría. Y ya es con estas tres entidades quienes hacen toda la investigación pertinente, como si fuera cualquier otro tipo de riesgo, como si hubiera sido un accidente con una máquina, de una caída, así como es el protocolo con cualquier otro accidente. Igual también hacen todo el proceso de investigación. Acuden al centro de trabajo, acuden al lugar donde vive el trabajador, se hace la evaluación psiquiátrica y entonces se determinará si es con causa del trabajo. Si se determina que sí es con causa del trabajo, entonces, pues aquí corresponde como si fuera, les repito, como si fuera otro riesgo más de salud, igual con las incapacidades, con las indemnizaciones en caso necesario. Entonces, ya no únicamente es por parte de la Secretaría del Trabajo que se está atendiendo esto, sino ya también por parte del Seguro Social, quien ya le está dando también seguimiento para poder hacer más, para poder dar un cumplimiento más adecuado. Entonces, si no hay más dudas, más comentarios al respecto, cedería la palabra a la maestra Yasmín con nuestro último tema de causa e intervención. Gracias. Sí, a manera de conclusión, ya hablamos en las primeras láminas de los múltiples factores que pueden incidir, de las condiciones de trabajo y del medio ambiente que pueden desfavorecer y que pueden propiciar la aparición o el desencadenamiento de una enfermedad mental. A manera de agrupar estas causas, nosotros retomamos el pensamiento de Alonso Fernández, otro psiquiatra español, que tiene una amplia experiencia en las patologías, en la psicopatología en el mundo de trabajo. Y entonces él dice que las causas por las que se desencadena un problema de salud mental, vamos a encontrarlas dentro de la organización. Por ejemplo, los datos intrínsecos del trabajo o el trabajo en sí mismo. Un trabajo con ausencia de autonomía, un trabajo monótono, un trabajo donde no haya iniciativa o no se toma en cuenta la iniciativa y no se desarrolle la creatividad, pues va a ser un trabajo que propicia el desencadenamiento de estos problemas de salud mental. Otra causa, la organización del trabajo, que haya un rol ambiguo, un rol conflictivo en el puesto de trabajo, que haya un profundo desnivel entre la formación y la capacidad, que haya una carga de trabajo física o psíquica demandante, para las cuales el trabajador no esté preparado o capacitado, puede desencadenar problemas de salud mental.
Cuando hay una demanda excesiva o sobrecarga, puede haber problemas de salud mental. Cuando haya inseguridad, y consideramos la inseguridad como la posibilidad de perder el empleo, pero también la inseguridad que tiene que ver con la situación en la que se pone en peligro mi integridad o se pone en peligro mi vida. Otra causa van a ser las relaciones interpersonales que estén mediadas por la rivalidad, la competencia, la hostilidad, los conflictos, el rechazo y lo que ahora conocemos como moving, acoso psicológico y por supuesto el acoso sexual, que aunque tenga su propia legislación, también es un fenómeno que se presenta de manera recurrente y desafortunadamente en los centros de trabajo. Y finalmente, el contexto laboral, las organizaciones tendientes al piramidalismo, que tengan varias jerarquías donde la comunicación es deficiente, donde la gestión es deficiente, precisamente por los diferentes niveles jerárquicos, un liderazgo autoritario o una gestión autoritaria, consignas rígidas, una administración rígida, ausencia de información o de comunicación, donde exista un trato despersonalizado y algunos otros. Estas son posibles causas agrupadas en estos 4 componentes, en estas 4 características dentro de la organización. ¿Cuáles van a ser, desde el punto de vista de Fernández Alonso, las alteraciones psíquicas más comunes o atribuidas a factores laborales nocivos, negativos o a un clima laboral o a condiciones de trabajo y medio ambiente desfavorable? Pueden ser estas. La alienación no vista desde un punto de vista económico. La alienación como ese estado de despersonalización que propiciará el desencadenamiento de una enfermedad mental. Aquí la alienación no se considera como enfermedad, pero sí como un estado en el que puede caer en la persona o que puede presentarse en una persona ese estado de despersonalización y alejamiento que propiciará en determinado momento la aparición de la enfermedad. La frustración, algo que no se consiguió, una meta que no se alcanzó, un logro que no fue posible, un impedimento que hace que el trabajador no realice sus objetivos o sus metas. El hiperestrés, o sea, estar constantemente sometido a estrés o distrés, que es el estrés malo, el tecnoestrés que estamos viviendo en la actualidad, todas las personas que no estábamos relacionadas con las plataformas, con el uso de la computadora, con la transmisión en línea, con el home office que estamos realizando, también puede ser un elemento que propicie el desencadenamiento de problemas de salud mental. Las insatisfacciones o incomodidades, que yo no esté satisfecho con mi trabajo, que no encuentre en él la realización, que me sienta incómodo, que me sienta molesto por diversas situaciones y, por supuesto, la agresividad que se expresa sobre todo en 2 fenómenos. Uno es el moving, que es el acoso psicológico en el trabajo, que tiene toda la intención de que una persona se vaya del lugar donde se está trabajando, que tiene que ser frecuente, que tiene que ser recurrente, tiene que presentarse por más de 5 días, un mes, por más de varios meses, y el hostigamiento sexual, que genera y causa severas afectaciones en la persona que sufre el hostigamiento. Estas son algunas alteraciones. Quedan en el candelero la depresión, queda en el candelero la ansiedad. ¿Qué nos dicen los datos? Pues que 1 de 4 personas va a padecer en algún momento de su vida por lo menos un estado de ansiedad, un estado depresivo. Quedan también en el candelero todas el abuso de sustancias, que es muy recurrente en el mundo de la empresa. Originalmente se hablaba de un alto consumo de alcohol, una alta prevalencia y una alta incidencia, originalmente en varones. Ahora hay una incidencia alta en las mujeres que trabajan, sobre todo las mujeres que cumplen con un rol de proveedor o de jefa de familia, reaccionan en el desarrollo de la patología de manera muy parecida a los varones. Consumo de sustancias tóxicas, hay un aumento en el consumo de marihuana,
y de algunas otras drogas de confección química, y algunas pues están muy vinculadas a ciertos trabajos. Hace algunos meses nosotros visitamos la zona aguacatera en Michoacán, y entonces entre las pláticas y entre todo esto que visitamos y las charlas que tuvimos con los encargados, nos comentaban, por ejemplo, el alto consumo de cristal entre los cortadores de aguacate. La mayoría son varones, pero también hay mujeres que son cortadoras de aguacate, y el cristal, por ejemplo, les permite tener mayor resistencia, soportar la fatiga y aguantar subidos en el árbol, cortar, porque les pagan por corte. El consumo de cristal, por ejemplo, también es una práctica común entre los trabajadores de los restaurantes, meseros, porque es un trabajo de alta demanda física, requieren cierto nivel de resistencia, permanecen mucho tiempo de pie, entonces el cristal les permite soportar esas largas jornadas de pie, cargar objetos pesados como es la charola con alimentos, etcétera. Entonces nosotros vamos encontrando pues muchos problemas de salud que pueden ubicarse dentro del plano de la salud mental, que tienen una alta prevalencia, que hay un número de casos importante, pero que también hay una alta incidencia. Hay muchos nuevos casos. El suicidio es un problema de la salud mental fuerte, complicado. El acoso es complicado, el hostigamiento, las causas de violencia. Y cuando nosotros encontramos una organización que está viviendo o que presenta este tipo de situaciones, de afectaciones, de alteraciones psíquicas entre sus trabajadores, podríamos afirmar que es una organización que tiene problemas de salud mental, expresados, por supuesto, en los trabajadores. La estrategia de intervención puede ser cualquiera. Aquí nosotros no estamos casados con una teoría o con un modelo. Lo que sí es importante es que haya una valoración, como lo mencionó Grisel, que siga los lineamientos en el caso del trabajo, el protocolo que lleve el IMSS, que se vaya a medicina del trabajo, que se remita a trabajo social y al especialista, que en este caso puede ser psiquiatra. Igual puede ser una institución privada, pero la idea es que la estrategia terapéutica o la atención que recibe el trabajador, en este caso, incluya esta terna etiológica. Los factores causales, qué es lo que está causando el problema de salud mental, el mecanismo patogénico, cómo se está manifestando, y, por supuesto, algunos elementos propios de la biografía o el microfactor que es la personalidad del sujeto. Porque de antemano sabemos que hay personalidades que por su característica, por su desarrollo, pueden estar predispuestas a sufrir problemas de salud mental. Esas serían generalidades. Hay mucha información al respecto. La verdad es que es un tema amplio, es un tema complejo, pero palabras más, palabras menos, pues esa sería nuestra participación al respecto. Estas son algunas de las referencias que nosotros consultamos, con las que trabajamos de manera común para poder hacer este abordaje de la salud mental. Este es el equipo de trabajo que venimos desarrollando el proyecto de factores psicosociales WAC. Pertenecemos como proyecto a la Unidad de Estudios Multidisciplinarios del Trabajo de la Universidad Autónoma de Querétaro, y tenemos más o menos 2 años trabajando en estos temas como factores psicosociales WAC, y bueno, ya muchos años midiendo y evaluando los psicotrastornos en el trabajo. Estos son nuestros correos, y Factores Psicosociales WAC es nuestra página en Facebook, donde de manera común compartimos pues algunos logros, algunos eventos, algunos proyectos y textos o artículos relacionados con el tema. Dejo de compartir pantalla
Y quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que nosotros acabamos de exponer. Muchas gracias. No Maestra, sé si... había, perdón, había quedado una pregunta pendiente en la parte de violencia. Ajá. A ver, Nos si ¿la quieres preguntan, contestar? sí, nos decía que sí, lo que estuve mencionando respecto a lo de violencia y acoso psicológico, si esto aplica a todos los niveles organizacionales, ¿verdad? Y entre compañeros se aplica también la no violencia psicológica. Sí, así es, aplica a todos los trabajadores dentro del centro de trabajo, vaya la redundancia. Incluso también estas políticas se deben de extender si hay personal de outsourcing o contratado por otras empresas que sean proveedores, todos deben de conocer y cumplir la política, así como cuando llega un proveedor a la empresa y hacen que firme que va a respetar las reglas de seguridad, igual se le debe de informar de esta política de prevención de violencia y también deberá de firmar de que va a cumplir con ello. Entonces es a todos los niveles y a toda persona que ingrese dentro del centro de trabajo. Gracias. Ok, estoy revisando las preguntas en el chat. Dice que los trabajadores se vean obligados a permanecer largas jornadas de trabajo por ser trabajadores de confianza sin horas extras. Esto provoca, por supuesto, de primera instancia nos remitimos a la dimensión física del trabajo. Todo trabajo que extienda la jornada, que exija mayor capacidad del trabajador, siempre va a generar fatiga. Y la fatiga ya en sí misma se considera como un aspecto patológico. ¿Por qué? Porque el ser humano está regulado por un ritmo circadiano. Tenemos 12 horas de vigilia, 12 horas del sueño. Cuando el trabajo se extiende y trabajamos por la noche, el trabajador hace un sobreesfuerzo, porque su organismo, de manera natural, está preparado para el descanso y para dormir. Las funciones mentales disminuyen, tus reflejos disminuyen, se va perdiendo el tono muscular porque te preparas para dormir. ¿Qué hace el trabajador que trabaja de noche? Un sobreesfuerzo para poder responder a esas demandas. Entonces, siempre va a haber desarrollo de problemas de salud en ese sentido. Preguntan, estrés, angustia, problemas familiares, personales. Los problemas familiares es violencia. El estrés es un psicotrastorno. La angustia puede ser un síntoma que se presente, por ejemplo, como lo veíamos en el caso del estrés postraumático, como un síntoma, por estrés. Y los problemas familiares, bueno, si son violencia, hay una prevalencia alta, una incidencia alta de problemas familiares. ¿Qué sucede si un colaborador aparece como alto y no acepta canalización psicológica? El trabajador se tiene que manifestarlo por escrito, porque es parte, digamos, de sus obligaciones como trabajador. No más que, ¿a qué horas vas a hacer el examen? Atender las demandas de la empresa y si no acepta la canalización. Pero pues si quieres ahorita. ¿Alguien tiene prendido su Después de micrófono? comer quieres hacer el examen, nomás no se te olvide, ¿eh? No. ¿Alguien puede apagar? Quien está hablando de la comida con su hijo, ¿puede apagar el micrófono? Adelante. Termina eso y luego ya vemos, ¿sí? Regina, tienes prendido tu micrófono y no da... Cuando yo vea que termines todo. Y lo vamos a revisar, mandar y luego ya vemos. ¿Te parece? Si tú sabes que hiciste bien las cosas, pues ya nada más lo checamos y lo enviamos, ¿no? ¿Cómo ves? Regina, apaga tu micrófono. ¿Sí? Regina no escucha. Regina a la 1, Regina a las 2, Regina a las 3. ¿Cómo se dice? Tierra llamando a Regina, que apague su micrófono, porfa. ¿Qué sucede si el colaborador si pone su conducta, su comportamiento o el problema de salud pone en peligro su integridad?
o la integridad de sus compañeros, incluso puede ser despedido conforme lo manda la ley. Y esto es todo un dilema, porque implica que haya el pago correspondiente como lo enmarca la ley, pero sí puede ser despedido si se niega a una canalización psicológica. Esto debe de ser de esta manera porque puede haber peligro para él, mayor sueño en la vida. para sus compañeros. Es que es padrísimo y luego haces un dibujo cursos virtuales para aprender aplicar la NOM en los centros de trabajo, revisar convocatoria, los micrófonos, y creo que ya. No sé si hay alguna otra pregunta y la quieran expresar. En realidad el tema es bastante amplio. Nos llevaría, no sé, una serie de charlas. Nosotros quisimos presentarles un panorama general con relación a esto que está tan de moda y tan demandado en la actualidad, que es la NOM 035, y la experiencia que tenemos con la aplicación, las aplicaciones que hemos estado llevando a cabo. No sé si hay otra pregunta, no sé si mis compañeros quisieran expresar algo más. Liliana, si quisieras expresar algo al respecto de lo que hemos hablado. Pues yo de mi parte, maestra, nada más, como dice usted, retomar la invitación a todos y a todas para que puedan formarse, sobre todo en la norma 035, si es el interés de algunos de ustedes para que puedan implementarla. Hablamos que en nuestro país tenemos cerca de 5 millones de centros de trabajo. Según los últimos índices de la aplicación de la norma, pues no se ha aplicado todavía ni en un 8%. Sin embargo, la vigilancia empieza ya el 23 de octubre. La vigilancia es la inspección de la autoridad laboral y entonces inicia la preocupación de las empresas por cumplir. Entonces, sobre todo que cumplir no tenga que ver con hacer un ejercicio solamente de atender los numerales y las obligaciones patronales sin un ejercicio reflexivo crítico, sin la mejora de las condiciones de trabajo. Todas y todos están invitados a los cursos, van a ser virtuales con ustedes y los que gusten asistir a estos cursos. Esta será como la 23 ocasión en la que ofrecemos estos cursos y hemos participado con un buen número de organizaciones, incluso con algunos corporativos a nivel Latinoamérica para la implementación de la norma. Y sí también, porque pregunta Jonathan que cómo implementar la norma con este aislamiento social, pues precisamente vamos a hablar de las experiencias, porque sí lo hemos realizado, en algunos casos de manera presencial, atendiendo todas las medidas, y también, desde luego, a través de la implementación virtual, pero que se hace más de capacitación y de conferencias, porque la aplicación de los cuestionarios de la norma sí son en papel y lápiz, ¿no? Hoy no podemos aquí dar todos los pormenores de por qué tienen que ser en papel y lápiz, pero hay criterios estadísticos, criterios de confiabilidad y validez, criterios vinculados a la percepción como función mental que puede ser vulnerada, la alteración de la percepción vía la computadora o cualquier otro dispositivo de aplicación, etcétera. Y bueno, eso se da en el curso 2. Entonces, todas y todos son invitados, ¿no? Nada más quería refrendar eso y de mi parte sería todo. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros hoy en Por Más y Mejor Salud Mental. Y pues a nombre del Centro Universitario de los Lagos y de la Universidad de Guadalajara y de todos los que estuvimos conectados, muchísimas gracias por compartirlo. Siempre es un placer verlos y escucharlos. Y les mando la constancia de participación por correo. No me las han tenido todavía, pero espero que esta semana estén. De verdad, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Qué gusto verte, aunque sea por este medio. Sí, es un gusto. Para los... yo soy maestra laboral en el Centro Universitario de los Lagos. Chicos, ella es mi maestra. La maestra Blanca Yasmín es mi maestra, fue mi directora de tesis de laboral. Y pues bueno, aquí estamos. Seguimos. Gusto, Lili. Muchas gracias. Muchas gracias por su escucha y ojalá en otro momento volvamos a compartir con ustedes el conocimiento y las experiencias.
Gracias, Lili. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Grisel. Gracias, Jesús. Nos vemos. ¿Sale? Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Y chicos, no se les olvide que en punto de las 2 de la tarde tenemos otra conferencia en esta toma de postura terapéutica. Muchas gracias. Los esperamos a las 2.